acero frío contra mi espalda. Fue lo último que sentí. Justo antes de que la familia de mi marido me abriera en canal, no solo querían mi lealtad ciega, necesitaban mi riñón, un trozo de mi hígado y, finalmente, mi vida. Todo para salvar a su preciosa hermana, Sofía. Cuando me desangré en aquella mesa estéril, escuchando sus risas de alivio, pensé que mi historia había terminado para siempre, pero el destino me arrastró de vuelta, al día exacto en que empezó el engaño. Esta vez, soy yo quien sujeta el bisturí. La traición no empieza con un grito, empieza con un susurro suave y una firma falsificada. En mi vida anterior, mi muerte se registró como una trágica complicación quirúrgica, una apendicectomía rutinaria, pero la verdad fue mucho más espantosa. La anestesia se había disipado lo justo para mantenerme paralizada, pero consciente, horriblemente consciente. Oía el pitido rítmico del monitor cardíaco, el tintineo agudo de los instrumentos quirúrgicos en bandejas de acero inoxidable y las voces impacientes y susurrantes de la gente a la que llamaba familia. «Asegúrate de coger todo el lóbulo derecho del hígado», había exigido mi suegra, Isabel Montero. Su voz era tan fría y refinada como el diamante que llevaba en las galas benéficas. «Sofía no puede sobrevivir a otro rechazo. Y, doctor Vega, asegúrese de que no haya supervivientes para presentar una demanda». «De eso me encargo yo, Isabel», respondió el doctor Germán Vega. Oía el sonido húmedo y repugnante del tejido al ser separado. Y entonces, mi marido, Ricardo, el hombre que me había besado en la frente esa misma mañana, me prometió unas vacaciones en la Toscana en cuanto se resolviera mi problema de apendicitis. Oí el roce de sus caros zapatos de cuero contra el linóleo. «Acaba de una vez, Germán. No puedo mirarla, pero Sofía lo necesita». Quería gritar. Quería arrancarme el tubo de intubación y sacarles los ojos. Pero mi cuerpo era una coraza pesada e inútil. Sentí el aire frío golpear mis órganos internos. Sentí cómo la vida se me escapaba por un tubo de succión. Mi última lágrima resbaló por mi mejilla sin que nadie la viera. La oscuridad finalmente me engulló por completo. Jadeando, me incorporé en la cama. Mis manos se aferraron frenéticamente a mi abdomen. Mis dedos se clavaron en mi estómago, esperando encontrar suturas y la agonía de una herida abierta. En su lugar, solo había piel suave, sin marcas, y la seda de mi camisón. Mi pecho subía y bajaba, inhalando aire desesperadamente. Olía a detergente caro de lavanda y a la colonia de Ricardo. Salí de la enorme cama. Mis pies descalzos golpearon el frío suelo de madera. El espejo sobre la cómoda de caoba reflejaba a un fantasma. Parecía sana. Mis mejillas tenían color. Mis ojos brillaban. La apariencia demacrada de una mujer envenenada por inmunosupresores había desaparecido por completo. Mi mano temblorosa cogió mi móvil de la mesilla. La pantalla brillante mostraba la fecha. 14 de octubre de 2022. El teléfono se me resbaló de las manos, cayendo sobre la alfombra con un golpe sordo. No solo había sobrevivido, había sido arrastrada exactamente 3 años al pasado. El 14 de octubre era un día grabado a fuego en mi memoria. Fue el día en que Ricardo me sentó con un café y sugirió que visitáramos al doctor Vega para un chequeo familiar completo. Fue el día en que firmé los papeles que me vincularon legalmente a su clínica privada. Les permití analizar en secreto mi compatibilidad de tejidos y falsificar mi consentimiento para una donación de órganos en vida. La puerta del dormitorio se abrió y se me cortó la respiración. Ricardo entró, vestido con su traje azul marino hecho a medida. Parecía el marido devoto y apuesto de siempre. Su pelo oscuro estaba perfectamente peinado, y su sonrisa, esa misma sonrisa encantadora que una vez me convenció de que era la mujer más afortunada del mundo, ahora me revolvía el estómago. «Buenos días, cariño», murmuró, dejando una taza de porcelana en la mesilla. Se inclinó para besarme la mejilla. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no clavarle un bolígrafo en la yugular. Sus labios se sentían como escamas de víbora sobre mi piel. «¿Estás un poco sonrojada? ¿Te encuentras bien?» «Tuve una pesadilla», conseguí decir, con una voz aterradoramente tranquila.
la pura fuerza de mi odio, me anclaba en esta nueva realidad, una muy vívida. «Bueno, ya me la contarás en el coche», dijo Ricardo con indiferencia, mirando su Rolex. «No olvides que hoy tenemos cita en la clínica del doctor Vega. Mamá insiste en estas revisiones anuales. Ya sabes cómo se pone con la salud familiar, sobre todo con el estado de Sofía. Sofía, la enfermiza niña dorada del Imperio Montero. Había destrozado su propio hígado y riñones tras años de abuso de sustancias. El equipo de relaciones públicas de Isabel lo encubrió como una tragedia autoinmune. Habían hecho pruebas a toda la familia, pero nadie era compatible. Nadie excepto la mujer ingenua con la que Ricardo se había casado convenientemente unos meses antes. Yo, por supuesto, dije, ofreciéndole una sonrisa perfectamente ensayada y complaciente. Voy a vestirme. No quiero hacer esperar al doctor Vega. En cuanto Ricardo salió de la habitación, la sonrisa desapareció de mi rostro. Fue reemplazada por una mirada fría y depredadora. En mi vida pasada fui un cordero caminando voluntariamente hacia el matadero, cegada por la ilusión de un matrimonio feliz. Les dejé coger mis órganos, les dejé coger mi futuro. Pero renacida en esta línea temporal, no solo iba a salvar mi propia vida. Iba a desmantelar el legado de los Montero ladrillo a ladrillo. Iba a convertir su inmensa riqueza en cenizas. Expondría su podredumbre de alta sociedad. Y me aseguraría de que su precioso linaje terminara en la ruina absoluta. El viaje a la clínica Élite Vega fue asfixiante. Ricardo mantuvo su mano apoyada en mi muslo. Un gesto que antes me parecía reconfortante, pero ahora reconocía lo que realmente era. Un agarre posesivo sobre su preciado ganado. Miré por la ventanilla tintada del Mercedes. Veía cómo los barrios ricos de la ciudad se desdibujaban. Mientras trazaba meticulosamente mi primer movimiento, el guión requería que cambiara una decisión. En mi vida anterior, ese error fatal ocurrió en el mostrador de recepción de la clínica. Cuando la recepcionista me entregó una pila de formularios, los firmé sin más. Mientras me reía de uno de los chistes de Ricardo, no había leído la letra pequeña. No me había fijado en la cláusula de poder notarial médico, esa que me despojaba de mis derechos a tomar mis propias decisiones quirúrgicas. Transfería el control total a Ricardo en caso de que yo quedara incapacitada, y ciertamente no había notado el consentimiento general para la recolección genética y biológica. Llegamos a la clínica. No olía a hospital. Olía a eucalipto, a privilegio y a secretos esterilizados. El doctor Germán Vega nos recibió en el vestíbulo. Su bata blanca e impecable casi brillaba. Tenía el comportamiento cálido y tranquilizador de un santo, lo que hacía que el recuerdo de su voz ordenando mi asesinato fuera aún más repugnante. «Elena, Ricardo, qué alegría veros», dijo el doctor Vega, extendiendo una mano. La tomé, reprimiendo un violento escalofrío, cuando sus fríos dedos se cerraron sobre los míos. «Hoy solo vamos a hacer unos análisis de sangre estándar, para asegurarnos de que nuestros recién casados favoritos están en perfecto estado de salud». «Adelante, Germán», se rió Ricardo, dándole una palmada en el hombro al doctor. Una enfermera me dirigió a una sala privada con un lujoso sillón de examen de cuero. Me entregó una tablet. «Solo necesitamos unas pocas firmas para nuestras políticas de privacidad actualizadas, señora Montero». «Yo me encargo». Ricardo cogió la tablet. Su tono era ligero pero insistente. «Ya sabes que odia la jerga legal, ¿verdad, cariño?». En el pasado, habría sonreído y le habría dejado hacerlo. Hoy, mis dedos se aferraron al borde del dispositivo con una fuerza férrea. «En realidad, Ricardo», dije, apartando la tablet de su alcance con una risa dulce e inocente. «Los abogados de mi padre me han estado insistiendo en que no firme nada sin leerlo. Ya sabes lo paranoico que es papá». «Yo me ocupo». La mandíbula de Ricardo se tensó por una fracción de segundo. Una microexpresión de pánico que habría pasado por alto en mi primera vida. «Cariño, son solo exenciones estándar de la clínica. No hay necesidad de meter la paranoia de tu padre en esto. Solo tardaré un segundo
insistí, pasando ya de los términos de privacidad. Y allí estaba, enterrado en la página 7, párrafo 4, la cláusula de apoderado médico y consentimiento amplio para investigación biológica. Estaba magistralmente disfrazada, envuelto en un lenguaje sobre la optimización de los resultados del paciente en escenarios de cuidados críticos. No solo me negué a firmarlo, necesitaba que pensaran que me tenían en su trampa, mientras yo, en silencio, la preparaba para que explotara. Usando el lápiz táctil, desmarqué discretamente la casilla que otorgaba a Ricardo el poder médico. En su lugar, bajo el campo de contacto de emergencia y apoderado, escribí un nombre que sembraría el terror absoluto en la familia Montero si alguna vez intentaban desconectarme. Arturo Herrera, mi padre, un abogado corporativo ferozmente protector y despiadado que nunca había confiado en Ricardo. Luego, rechacé específicamente todo intercambio de tejido biológico. Firmé en la parte inferior con una floritura y le devolví la tablet a la enfermera antes de que Ricardo pudiera inspeccionarla. Listo. Ricardo se relajó visiblemente. ¿Ves? Sin dolor. Ahora, la extracción de sangre, anunció el doctor Vega, entrando en la habitación con una bandeja de viales. Me remangué la manga, viendo cómo la aguja perforaba mi vena. Sabía exactamente lo que estaban buscando. La tipificación HLA. La prueba cruzada que les diría que mi riñón y mi hígado eran una combinación perfecta y milagrosa para Sofía. No podía evitar que descubrieran que era compatible. No hoy. Si me negaba al análisis de sangre, sabrían que estaba sobre aviso. Y Isabel Montero no era una mujer que se tomara a la ligera que la contrariaran. Necesitaba que siguieran con su plan. Necesitaba que se sintieran seguros, arrogantes e imprudentes. Una vez que los viales estuvieron llenos, el doctor Vega sonrió. «Excelente. Ya está todo, Elena. Ricardo, un momento en mi despacho para hablar de los resultados del colesterol de Isabel». «Por supuesto», dijo Ricardo, besándome la mejilla de nuevo. «Espérame en el coche, cariño». «Tómate tu tiempo», respondí en voz baja. Tan pronto como se fueron por el pasillo, no me dirigí al aparcamiento. Salí de la sala de examen y me dirigí silenciosamente hacia el ala administrativa de la clínica. Como me habían arrastrado a esta clínica docenas de veces en mi vida pasada para revisiones, conocía la distribución perfectamente. Me acerqué al despacho privado del doctor Vega. Pegué la espalda contra la pared de cristal esmerilado, justo fuera de la vista de la puerta entreabierta. La clínica estaba en silencio. La insonorización era excepcional, pero dejar la puerta entornada fue un error arrogante por parte de Vega. «Los análisis se procesarán con urgencia», dijo la voz del doctor Vega. «Si es compatible, Ricardo, tenemos que movernos rápido. Las enzimas hepáticas de Sofía están subiendo otra vez. La diálisis ya no es suficiente. Solo asegúrate de que el papeleo sea blindado», siseó Ricardo. Su fachada encantadora había desaparecido por completo. «Mi madre se está volviendo loca. Si Elena es compatible, programamos la apendicectomía para el mes que viene. Pero Germán, ¿y si hace preguntas? ¿Y si su padre exige ver sus informes?» Para cuando su padre se dé cuenta de lo que ha pasado, los formularios de poder que acaba de firmar te dan autoridad total, dijo Vega con suavidad. Tú autorizas la extracción de emergencia. Nosotros extraemos los órganos. Y si no sobrevive al trauma, bueno, su padre no puede demandar por una anomalía quirúrgica trágica. Sobre todo, cuando tú tienes el poder notarial. Un sudor frío me recorrió el cuello, pero una sonrisa viciosa y triunfante apareció en mis labios. Creían que tenían todas las cartas. No tenían ni idea de que acababa de invalidar toda su red de seguridad legal. Pero sobrevivir no era suficiente. Ricardo e Isabel valoraban una cosa por encima de todo: el linaje aristocrático e inmaculado de los Montero. Se creían superiores. Pensaban que yo era solo una pieza de repuesto para su mercancía dañada. Saqué mi móvil de mi bolso de diseño y pulsé grabar. Capturé los últimos fragmentos de su conspiración. Aún no era suficiente para ir a la policía.
Vega simplemente afirmaría que estaban discutiendo un trasplante legal teórico. Necesitaba pruebas innegables. Necesitaba destruirlos desde dentro. Mientras salía de la clínica hacia la brillante luz del sol de otoño, supe exactamente cuál sería mi siguiente movimiento. Iba a descubrir la verdad sobre la enfermedad de Sofía, cortaría su sustento financiero, y vería a Ricardo Montero suplicar por una piedad que nunca me mostró. Sentada en el asiento del copiloto del Mercedes, observé a Ricardo ponerse al volante. Olía a desinfectante de manos y menta. Un intento desesperado de enmascarar el hedor de su propia traición. Mantuve el rostro vuelto hacia la ventanilla, fingiendo un interés educado y cansado en el paisaje. Por dentro, mi corazón martilleaba un ritmo frenético contra mis costillas, alimentado por la grabación de audio que ahora quemaba en mi almacenamiento digital. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Ricardo, dejando caer su mano sobre mi rodilla. Estás muy callada. Solo un ligero dolor de cabeza, murmuré, reclinándome en el cuero calefactado. El despacho del doctor Vega siempre huele tan fuerte a antiséptico. Me da un poco de náuseas. Bueno, podrás descansar en cuanto lleguemos a casa, dijo con suavidad, aunque mamá nos espera para cenar esta noche. Sofía se encuentra un poco mal. Y ya sabes cómo le gusta a Isabel tener a la familia reunida cuando ella está enferma. Por supuesto, mentí. No me lo perdería. La finca ancestral de los Montero era una monstruosidad gótica en el código postal más rico del país. Era una casa construida sobre dinero viejo, codazos y explotación despiadada. En mi vida anterior, había entrado por sus enormes puertas de roble sintiéndome como una impostora, desesperada por ganarme la aprobación de Isabel. Esta noche entré como un depredador inspeccionando su coto de caza. Isabel estaba sentada a la cabecera de la larga mesa del comedor, vestida con una seda esmeralda que resaltaba el brillo frío y calculador de sus ojos. A su derecha se sentaba Sofía. Sofía Montero tenía 24 años, pero exigía ser tratada como una niña frágil. Su piel tenía una palidez amarillenta y enfermiza, un síntoma evidente de su hígado defectuoso. Pero aún así llevaba un maquillaje agresivo y sostenía una copa de cristal con un caro merlot. El alcohol estaba estrictamente prohibido en su historial médico, pero Isabel prefería permitir la autodestrucción de su hija a lidiar con sus rabietas. «Elena», dijo Isabel, sin levantar la vista de su plato de vieiras. No fue un saludo, fue el reconocimiento de la llegada de una sirvienta. «Ricardo me dice que has tenido tu revisión hoy». «Bien. La salud es la base del legado de esta familia». «Lo es», respondí, tomando asiento frente a Sofía. El doctor Vega fue muy minucioso. Me sacó bastante sangre. Sofía puso los ojos en blanco, dando un sorbo desafiante a su vino. «No actúes como si fuera una tragedia, Elena. Es solo una aguja. Prueba a estar conectada a una máquina de diálisis 3 días a la semana porque tu cuerpo te odia». «Sofía, cariño, por favor», arrulló Isabel. Su tono se suavizó al instante. «No te angusties. El doctor Vega me asegura que encontraremos una solución muy pronto». Isabel lanzó una mirada significativa y cargada a Ricardo. Fue un intercambio microscópico, pero para mis ojos despiertos fue ensordecedor. No me miraban como a una invitada, sino como al plato principal. «Estoy segura de que lo haréis». Sonreí, cortando mi vieira con precisión deliberada. Con los recursos de los Montero, todo es posible. Hablando de familia, Ricardo, estuve mirando unos álbumes de fotos antiguos hoy, y me di cuenta de que casi no hay fotos de Sofía de bebé. ¿Por qué? El silencio que cayó sobre el comedor fue absoluto. El tintineo de la plata sobre la porcelana cesó. Ricardo se quedó helado, con el tenedor a medio camino de la boca. La postura de Isabel se volvió rígida. «Sofía fue una niña enfermiza», dijo Isabel. Su voz bajó 10 grados. «Pasó la mayor parte de sus primeros meses en incubadoras. No sentimos la necesidad de documentar un momento tan traumático». «Qué terrible para vosotras», susurré, manteniendo la mirada helada de Isabel. Esa noche, después de que Ricardo cayera en un sueño profundo e inconsciente, me deslicé fuera de nuestra cama. Me puse mi bata de seda
y me deslicé por el pasillo alfombrado hasta el despacho de Ricardo en casa. En mi vida pasada, respetaba su privacidad. Nunca toqué sus papeles ni su escritorio de caoba cerrado con llave, pero las reglas del juego habían cambiado fundamentalmente. Sabía la combinación de su caja fuerte de pared, usaba nuestro aniversario, una fecha que solo recordaba porque era el día en que aseguró oficialmente a su donante de órganos andante, 12 de junio de 2022. La pesada puerta de acero se abrió. Dentro había pilas de bonos corporativos, joyeros de terciopelo y un grueso sobre manila sin marcar, escondido en el fondo. Lo saqué, iluminando los documentos con la linterna de mi móvil. No eran contratos de empresa. Eran viejos historiales médicos y el informe muy censurado de un investigador privado de hacía 25 años. Escaneé las páginas. Mis ojos se abrieron de par en par, mientras las piezas del rompecabezas encajaban agresivamente. El linaje de los Montero, el legado genético prístino y superior del que Isabel presumía ante todos, era una completa farsa. Sujeto: David Sanz. Estado: fallecido, insuficiencia hepática, 42 años. Relación con el cliente: amante, padre biológico de la niña, Sofía. Me tapé la boca para ahogar un grito ahogado. Sofía no era hermana completa de Ricardo. No era hija del difunto Arturo Montero. Era el producto de una aventura sórdida entre Isabel y un artista sin dinero y en desgracia, que había muerto exactamente del mismo defecto genético hepático raro que ahora estaba matando a Sofía. Isabel había gastado millones en enterrar la verdad, aterrada de que el consejo de administración de su difunto marido la desheredara si descubrían su infidelidad. Necesitaban mi hígado no solo para salvar a Sofía, sino para encubrir silenciosamente un escándalo que destruiría todo el imperio Montero. Si el público o sus inversores descubrían que Sofía portaba la genética enferma de David Sanz, Isabel estaría arruinada. Volví a meter los documentos en el sobre, fotografiando cada página con mi móvil. El arma que necesitaba no era solo un bisturí, era una bola de demolición, y sabía exactamente quién la iba a balancear. A la mañana siguiente, no fui a mi clase de pilates. En su lugar, cogí un taxi hasta el imponente rascacielos de cristal del distrito financiero que albergaba a Herrera y Asociados. Mi padre, Arturo Herrera, era un hombre que dominaba las salas de juntas con la crueldad casual de un depredador alfa. Había construido un imperio legal e inmobiliario de $1.000 millones desde cero. Y nunca, ni por un segundo, le había gustado Ricardo Montero. Es un parásito con un traje a medida, Elena. Me había advertido mi padre el día de mi boda. Se está casando con tu fondo fiduciario, no contigo. No le escuché entonces. Era joven, tonta, y estaba desesperadamente enamorada de la ilusión que Ricardo había pintado. Pero hoy, al entrar en el despacho de mi padre, con vistas a la ciudad, estaba lista para admitir que tenía razón. Elena, dijo Arturo, soltando su pluma Montblanc y levantándose. Sus agudos ojos azules, los mismos que yo veía en el espejo cada mañana, escanearon mi rostro. Al instante, supo que algo iba mal. ¿Qué pasa? ¿Te ha hecho daño? Todavía no, dije, con voz firme, mientras me sentaba en la silla de cuero frente a su enorme escritorio de cristal. Pero planeé hacerlo. Papá, necesito tu ayuda. Y necesito que me escuches sin interrumpir. Durante la siguiente hora, se lo conté todo. No le hablé del Renacimiento. Eso sonaría a locura. Pero le puse la grabación de audio de la clínica del doctor Vega. Le mostré las fotografías de los documentos que había encontrado en la caja fuerte de Ricardo, exponiendo la verdadera paternidad de Sofía y la bomba de relojería genética que Isabel estaba escondiendo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre, siendo reemplazado rápidamente por una furia fría y aterradora. Arturo Herrera no gritaba. Cuando estaba realmente enfurecido, se quedaba completamente quieto. «Planean abrirte en canal», susurró. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el borde de su escritorio.
Falsificaron un poder médico para asesinar legalmente a mi hija por piezas de repuesto, y creen que todavía tienen ese poder, dije, inclinándome hacia adelante. Pero cambié los papeles ayer. Tú eres mi único apoderado médico, papá. Si algo me pasa, tienes el control absoluto. Pero no podemos ir a la policía todavía. Vega es listo. Afirmará que la grabación está fuera de contexto, un escenario hipotético, y los abogados de Isabel enterrarán las pruebas de paternidad con medidas cautelares. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó mi padre. Un brillo peligroso y orgulloso apareció en sus ojos. Quiero desangrarlos. La nueva empresa tecnológica de Ricardo, para la que necesita el préstamo puente. Me ha estado suplicando que confirmemos la garantía usando mis acciones de Herrera. Mi padre asintió lentamente. Los activos líquidos de los Montero están inmovilizados. Proyectan una riqueza extrema, pero los encubrimientos de Isabel y los cuidados médicos extraoficiales de Sofía han agotado sus reservas de efectivo. Ricardo necesita tu respaldo, o su empresa entra en quiebra a finales de mes. Exacto, dije, y ha sido tan arrogante que me ha servido la soga en bandeja. Papá, revisé los registros de la propiedad. Ricardo convenció a Isabel de firmar un poder notarial sobre la finca hace meses, diciéndole que era para optimizar impuestos. Ella ni lo leyó. Usó ese poder para poner la casa como garantía secundaria en el préstamo. Voy a firmar los papeles, pero necesito que tus abogados redacten una cláusula oculta, algo increíblemente enrevesado, enterrado bajo páginas de jerga legal. Si Ricardo intenta iniciar cualquier procedimiento médico en mí, sin tu consentimiento explícito y notariado, el préstamo puente entra en impago inmediato. Y todos los activos de su empresa, incluida la finca de los Montero, que él puso como garantía secundaria, revierten por completo a Herrera y Asociados. Una sonrisa lenta y viciosa se extendió por el rostro de mi padre. Una guillotina financiera. ¿Quieres que, sin saberlo, firmen la renuncia a todo su imperio en el momento en que intenten ponerte en una mesa de operaciones? Los quiero viviendo en una caja de cartón, papá. Quiero que el precioso linaje de Isabel sea expuesto a la prensa. Y quiero que Ricardo se dé cuenta de que vendió su vida en el momento en que me entregó ese bolígrafo. Considéralo hecho, dijo Arturo, acercando su teléfono. Haré que mi mejor equipo redacte el contrato hoy mismo. Será blindado. Durante las 2 semanas siguientes, interpreté a la perfección el papel de la esposa devota e ingenua. Sonreí cuando Ricardo me trajo flores. Confirmé la enorme pila de documentos del préstamo, observando con regocijo oculto cómo pasaba por alto la trampa letal enterrada en la sección 8, cláusula 4. Estaba demasiado arrogante, demasiado ansioso por asegurar los fondos, para sospechar que la oveja tenía colmillos. Entonces, en una lluviosa noche de martes, la trampa se puso finalmente en marcha. Estábamos sentados en el salón cuando el teléfono de Ricardo vibró violentamente. Contestó. Su rostro palideció mientras escuchaba. «Vamos para allá», ladró, colgando. Se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados por un pánico fingido. Es Sofía. Su hígado está fallando rápidamente. Isabel la está llevando a la clínica privada de Vega. Era esto, la línea de tiempo acelerada de mi vida pasada. Esta era la noche en que milagrosamente desarrollé apendicitis aguda. Oh, Dios mío, jadeé, llevándome la mano al pecho. ¿Va a estar bien? Tenemos que ir a la clínica, dijo Ricardo, cogiendo su abrigo. Al levantarme, solté un grito agudo y agonizante. Me doblé, agarrándome el lado derecho del abdomen. Me obligué a caer de rodillas, clavando las uñas en la alfombra persa. «Elena», exclamó Ricardo, corriendo hacia mí. «¿Qué pasa?» El estómago, gemí, apretando los ojos y soltando una lágrima perfectamente sincronizada. «Ricardo, siento como si se me estuviera desgarrando. El dolor es insoportable». Eché un vistazo a través de mis pestañas y lo vi. El destello de triunfo depredador en sus ojos. No vio a una esposa en agonía. Vio la excusa perfecta y conveniente para meterme en la mesa de operaciones de Vega esa misma noche. «Aguanta, cariño», dijo. Su voz goteaba falsa preocupación mientras me tomaba en brazos.
Te tengo. Te llevo directamente al doctor Vega. Él lo arreglará. Lo arreglará todo. Sí, pensé, dejando que mi cabeza se apoyara en su hombro mientras me llevaba al coche. Él lo hará. Y mañana te despertarás sin absolutamente nada. La lluvia azotaba el parabrisas del Mercedes como cristales rotos mientras Ricardo aceleraba por las resbaladizas calles de la ciudad. Cada vez que tomaba una curva cerrada, yo soltaba un gemido entrecortado y ahogado, clavando los dedos en los asientos de cuero. La actuación era agotadora, pero la adrenalina que recorría mis venas mantenía mi mente afilada como una navaja. Iba en el asiento del copiloto con mi propio asesino, dirigiéndome al mismo matadero donde había muerto hacía 3 años. «Aguanta, Elena», me urgió Ricardo. Su voz era tensa por una ansiedad que yo sabía que no tenía nada que ver con mi bienestar. Estaba aterrorizado de que la mercancía pudiera caducar antes de que el doctor Vega pudiera recolectarla. «Ya casi llegamos. Solo respira». «Me duele, Ricardo», sollocé, acurrucándome en un ovillo. «Siento como si fuera a estallar». «Vega está esperando. Él te quitará el dolor», prometió, con los ojos fijos en la carretera. Cuando entramos en el aparcamiento subterráneo privado de la clínica Élite Vega, un equipo de enfermeras ya esperaba con una camilla. No se movían con la energía frenética y caótica de una sala de emergencias normal. Sus movimientos eran ensayados, silenciosos y absolutamente escalofriantes. Ricardo me sacó del coche y me trasladaron rápidamente a las sábanas blancas y almidonadas de la camilla, mientras me llevaban a través de las impecables puertas dobles de alta seguridad. El olor familiar a yodo, eucalipto y metal esterilizado golpeó mis fosas nasales. Era el aroma de mi muerte anterior. Mi ritmo cardíaco se disparó. El monitor conectado a mi dedo traicionó al instante mi pánico genuino con un pitido rápido y agudo. Sus constantes vitales están elevadas. Probable apendicitis aguda, anunció el doctor Germán Vega, saliendo de su despacho. Parecía perfectamente sereno, con un pijama quirúrgico nuevo y una expresión tranquila y tranquilizadora. «Tenemos que llevarla al quirófano 1 inmediatamente». «Haz lo que sea necesario, Germán», ordenó Ricardo, igualando su paso al de la camilla rodante. Apreté los ojos, fingiendo soportar otra oleada de dolor agonizante. A través de mis párpados entreabiertos, vislumbré la sala de espera privada. Isabel Montero estaba allí, paseando ferozmente con su traje de pantalón de diseño. Levantó la vista cuando pasé rodando. No había simpatía en sus ojos fríos, solo un hambre despiadada y aterradora. «¿Está Sofía preparada?», siseó Isabel al doctor Vega, interponiéndose en su camino. «Está en el quirófano 2», murmuró Vega en voz baja, suponiendo que yo estaba demasiado delirante de dolor para oír. «La extracción durará aproximadamente 40 minutos, Isabel. Luego transferimos el tejido. Vamos según lo previsto». «No me falles, Germán», advirtió Isabel. Me empujaron al área de preparación preoperatoria, separándome de Ricardo e Isabel por una pesada cortina. Las cegadoras luces quirúrgicas del techo se encendieron, proyectando un resplandor duro e implacable sobre la habitación. Una enfermera empezó a colocar instrumentos quirúrgicos en una bandeja de acero inoxidable. El tintineo metálico envió un dolor fantasma a través de mi abdomen. Por un segundo aterrador, los recuerdos de mi vida pasada amenazaron con tragarme. Recordé el acero frío, recordé la sensación de ser vaciada. Me obligué a respirar. «Esta vez no», me repetía en mi mente. «Esta vez no». «Muy bien, Elena», dijo el doctor Vega, apareciendo a mi lado con un portapapeles. Su trato era asquerosamente amable. «Estás experimentando una ruptura apendicular grave. Tenemos que realizar una apendicectomía de emergencia ahora mismo para salvarte la vida. Tengo los formularios de consentimiento aquí mismo. ¿Puedes firmar?» Solté un jadeo débil y patético, dejando que mi cabeza se ladeara. «No puedo. Me tiemblan las manos. Estoy muy mareada». «Está perfectamente bien», dijo Vega con suavidad, un brillo triunfante en sus ojos. Se volvió hacia la cortina. «Ricardo, necesitamos tu firma. Como su apoderado médico,
Debes autorizar la cirugía de emergencia. Ricardo se deslizó a través de la cortina, apenas mirándome. Le arrebató el portapapeles de las manos a Vega. ¿Dónde firmo? Justo ahí, en la parte inferior, señaló Vega. Esto me otorga autorización quirúrgica completa, incluida la extracción de cualquier tejido comprometido necesario para estabilizar a la paciente. Tejido comprometido. Ese era su resquicio legal para robarme la mitad del hígado y un riñón. Ricardo ni siquiera lo leyó. Cogió el bolígrafo y garabateó apresuradamente su nombre en la línea de puntos. En el momento en que la tinta se secó, la trampa se cerró oficial e irrevocablemente. Acababa de firmar su propia sentencia de muerte financiera. «Bien», dijo Vega, guardándose el bolígrafo. Se volvió hacia la enfermera que sostenía una jeringa llena de un líquido blanco lechoso. «Propofol. Administre la anestesia. Vamos a dormirla». La enfermera se adelantó, limpiando mi vía intravenosa con una toallita de alcohol. No tuve que fingir el puro terror primario que me atenazaba. Si ese líquido entraba en mis venas, quedaría paralizada. Estaría a su merced. Había calculado esto al milímetro, confiando en la eficiencia despiadada de mi padre. Pero mientras la aguja se cernía sobre mi vía, una punzada de pavor genuino me atravesó el pecho. «Espera», farfullé, poniendo la mano sobre la vía. «No, por favor. Quiero a mi padre». «Ricardo, llama a mi padre». «Psh, cariño». «No hay tiempo», dijo Ricardo, adelantándose para sujetar mis hombros a la camilla. Su agarre era demasiado fuerte. Su fachada se resquebrajó para revelar al monstruo que había debajo. «Tu padre está durmiendo. Lo verás cuando te despiertes. Solo deja que el doctor trabaje». «No», grité, debatiéndome contra su agarre. «No me toques». «Sujétale el brazo», ordenó Vega a la enfermera, perdiendo la paciencia. «Inyecta el sedante ahora». Antes de que la aguja pudiera perforar el sello de plástico de la vía, un estruendo ensordecedor resonó en la clínica. Las pesadas puertas de seguridad con cierre magnético de la entrada principal habían sido forzadas violentamente. «Quítale las manos de encima a mi hija», rugió una voz. Tronó con la autoridad de un juez, dictando una orden de ejecución. La cortina fue arrancada con tanta fuerza que rasgó la tela del riel del techo. Arturo Herrera estaba allí, flanqueado por 3 enormes contratistas de seguridad privada y 2 hombres con trajes elegantes que sostenían maletines. Los ojos de mi padre prácticamente brillaban con intención asesina. El doctor. Vega se quedó helado, con la jeringa suspendida en el aire. Ricardo retrocedió tambaleándose, soltando mi hombro. Arturo», tartamudeó Ricardo. Su rostro perdió todo color. «¿Qué haces aquí? Elena está teniendo una emergencia médica. La única emergencia aquí es la que estás a punto de enfrentar». «Parásito patético», gruñó mi padre. Entró en la sala de preoperatorio y apartó físicamente al doctor Vega de mi cama. Solté un largo y tembloroso suspiro. Me senté en la camilla. El dolor agonizante que había estado fingiendo desapareció al instante. Saqué suavemente la aguja de la vía de mi brazo, la arrojé al contenedor de residuos biológicos y balanceé las piernas sobre el borde de la cama. «Hola, Ricardo», dije, mi voz completamente desprovista de calidez. «Qué curioso lo de mi apéndice. Se siente absolutamente perfecto». El silencio en la sala de preoperatorio era absoluto, roto solo por el pitido rítmico y burlón del monitor cardíaco al que ya no estaba conectada. Ricardo me miraba fijamente. Su boca se abría y cerraba como un pez asfixiándose. Miró de mi rostro perfectamente tranquilo a la presencia imponente e iracunda de mi padre. Su cerebro intentaba procesar frenéticamente cómo su complot de asesinato magistralmente orquestado se había desmoronado en menos de 10 segundos. «Elena». «No entiendo», tartamudeó Ricardo, dando un paso tembloroso hacia adelante. «Estabas agonizando. La ruptura. Lo único que se ha roto esta noche es tu cuenta bancaria, Ricardo», respondí, levantándome y alisándome el camisón del hospital como si fuera un vestido de diseño. Pasé junto a él, colocándome segura al lado de mi padre. El doctor. «Vega»,
Dándose cuenta de las catastróficas implicaciones legales de la situación, intentó dar un giro inmediato. Señor Herrera, ha habido un profundo malentendido. Elena presentaba síntomas clásicos de apendicitis. Actuábamos en su mejor interés, basándonos en la autorización de su marido. La autorización de mi marido. Me reí. Un sonido agudo y amargo que resonó en las baldosas estériles. Papá, ¿por qué no le muestras al doctor Vega mi poder médico? Uno de los hombres de traje, el principal abogado de mi padre, se adelantó y golpeó un grueso documento notariado sobre la bandeja de acero inoxidable, justo encima de los bisturíes quirúrgicos destinados a mi carne. Poder notarial médico, ejecutado el 14 de octubre. El abogado declaró con precisión letal. Elena Montero nombró a Arturo Herrera como su único apoderado. Revocó explícitamente toda autoridad médica de su marido y prohibió estrictamente cualquier intercambio de tejido biológico. El formulario de consentimiento que Ricardo acaba de firmar es completamente fraudulento. Al prepararla para la cirugía, basándose en un poder nulo, usted ha cometido agresión médica, intento de agresión y conspiración para cometer lesiones corporales graves. La impecable fachada de Vega se hizo añicos. El color desapareció de su rostro, dejándolo con un aspecto tan enfermizo como el de Sofía. Se alejó de la bandeja, con las manos en alto en señal de rendición. Yo no lo sabía. Ricardo me aseguró que él era el apoderado. Eres un mentiroso, Germán, chilló Isabel Montero, irrumpiendo en la habitación. Había oído el alboroto y ya no podía permanecer oculta. Sus ojos esmeraldas se movieron frenéticamente por la habitación, observando mi postura saludable y el equipo de seguridad de Arturo. ¿Qué significa esto? Sofía se está muriendo en la habitación de al lado. Ricardo, diles que la duerman. Se acabó. Mamá, susurró Ricardo, su voz quebrándose. Me miró, una súplica desesperada y patética en sus ojos. Elena, por favor. Sofía morirá esta noche si no recibe un trasplante. Sé que mentimos, pero eres una combinación perfecta. Puedes salvarla, si alguna vez me quisiste. ¿Si alguna vez te quise? Escupí. El trauma residual de mi vida pasada se desbordó en pura rabia sin adulterar. Me sujetaste la mano mientras este carnicero me abría en canal como a un animal de matadero. Te quedaste ahí y te reíste con tu madre mientras yo me desangraba hasta morir en esa mesa. ¿Y crees que voy a renunciar a una parte de mí para salvar el producto de los sucios e hipócritas asuntos de tu madre? Isabel jadeó, agarrando su collar de perlas como si la hubiera golpeado físicamente. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No eres más que una plebeya que se casó con la realeza. ¿Realeza? Me burlé, sacando mi móvil del bolsillo de mi abrigo, que mi padre había traído consigo. Así es como llamamos a David Sanz estos días. El nombre golpeó la habitación como una granada de mano. Isabel retrocedió tambaleándose, golpeando la pared. Su postura arrogante se derrumbó por completo. ¿Dónde has oído ese nombre? Lo sé todo, Isabel, dije. Mi voz se proyectó lo suficientemente alto para que el personal de la clínica en el pasillo lo oyera. Sé que Sofía no es heredera del Imperio Montero. Sé que es la hija bastarda de un artista sin dinero que murió exactamente de la misma enfermedad hepática genética que ella tiene. No solo queríais mi hígado para salvarla. Lo queríais para ocultar vuestra asquerosa infidelidad al Consejo de Administración. Vuestro precioso linaje es un fraude completo. Cállate, gritó Isabel, abandonando su elegante fachada para revelar a la rata frenética y acorralada que había debajo. Ricardo, haz que se calle. Pero Ricardo no miraba a su madre. Miraba fijamente el segundo documento que el abogado de mi padre acababa de entregarle. Era una copia del contrato de préstamo puente que había firmado días antes. ¿Qué es esto?, murmuró Ricardo. Sus manos temblaban violentamente mientras leía el texto resaltado. Eso, Ricardo, dijo mi padre. Su voz goteaba un veneno triunfante. Es la guillotina financiera. Cláusula 4b. Al intentar autorizar un procedimiento médico en mi hija sin mi consentimiento, lo cual hiciste
Hace aproximadamente 3 minutos, cuando firmaste el portapapeles de Vega, has activado un impago inmediato e irrevocable de tu préstamo puente. No, jadeó Ricardo, dejando caer el papel. Sí, continuó Arturo sin piedad. Tu empresa tecnológica ahora pertenece a Herrera y Asociados. Tus activos personales están congelados. Y la finca Montero, que tan tontamente pusiste como garantía secundaria, está siendo embargada por mis socios en este momento. No eres dueño de la casa. No eres dueño de tus coches. Y no te queda ni un céntimo para sobornar al doctor Vega para que arregle a tu hermana moribunda. Ricardo cayó de rodillas en el suelo estéril de linóleo. El apuesto y encantador aristócrata había desaparecido, reemplazado por un hombre roto y arruinado. Extendió la mano, tratando de agarrar el dobladillo de mi camisón. Elena, por favor, llévatelo todo, pero por favor, salva a Sofía. Retrocedí, mirándolo con el mismo desapego frío que él me había mostrado en mi vida anterior. El destino de tu hermana se selló en el momento en que decidiste que mi vida valía menos que la suya, dije con frialdad. Disfruta de la caja de cartón, Ricardo. Le di la espalda a la familia Montero, enlazando mi brazo con el de mi padre. Mientras salíamos de la clínica, dejando a Vega para que se enfrentara a las sirenas de la policía que aullaban en la distancia, no miré atrás. El legado de los Montero estaba muerto, y nunca me había sentido más viva. El aire fresco y húmedo del otoño golpeó mi rostro en el momento en que las puertas de la clínica se abrieron. Traía el agudo olor a lluvia y a justicia inminente. Al final de la calle, un convoy de coches de policía atravesaba las calles inundadas. Sus luces rojas y azules pintaban los edificios de ladrillo cercanos con colores frenéticos y palpitantes. El equipo de seguridad de mi padre nos flanqueaba, formando un muro impenetrable entre yo y la pesadilla que acababa de desmantelar permanentemente. Me quedé bajo el toldo y observé cómo el detective Jaime Rivas, un veterano investigador de la División de Delitos Mayores, a quien mi padre había informado horas antes, salía del coche principal. No vino solo. Una ambulancia del Hospital Clínico San Carlos le seguía de cerca, convocada para extraer de forma segura a una paciente legítimamente moribunda de un centro privado comprometido. Señor Herrera, dijo el detective Rivas, asintiendo sombríamente a mi padre antes de que sus ojos se desviaran hacia las puertas de la clínica. ¿Está asegurado el perímetro? Los médicos y mi yerno están dentro. Arturo respondió con suavidad, entregando una elegante memoria USB plateada. Aquí está la grabación de audio sin editar del doctor Vega y Ricardo Montero conspirando para cometer una extracción forzosa de órganos. Junto con los formularios de poder médico fraudulentos, le sugiero que se mueva rápido. Actualmente se están dando cuenta de que no tienen a dónde huir. Mientras los agentes irrumpían en la clínica, sentí que una profunda fatiga me invadía, rápidamente reemplazada por una creciente marea de adrenalina. En mi vida pasada, había salido de este edificio en una bolsa para cadáveres. Mi muerte fue limpiamente barrida bajo la alfombra por los informes quirúrgicos falsificados de Vega. Esta noche era su turno de ser arrastrados a la luz, dura e implacable. A través de las enormes ventanas de cristal del vestíbulo, observé cómo se desarrollaba la caótica escena. El doctor Germán Vega, un hombre que había aparecido en portadas de revistas médicas y cobrado honorarios de 6 cifras, fue empujado contra su propio e impecable mostrador de recepción de caoba. Las esposas de metal hicieron un clic agudo alrededor de sus muñecas. Su arrogante y tranquilizador trato con los pacientes había desaparecido por completo, reemplazado por un pánico patético y balbuceante, mientras un agente le leía sus derechos. Luego vino Ricardo, mi marido, el hombre que me había besado la mejilla y prometido unas vacaciones en la Toscana mientras esperaba ansiosamente para abrirme en canal. 2 agentes lo sacaron a rastras por los brazos. Su caro traje a medida estaba arrugado, su pelo despeinado. Cuando me vio de pie, a salvo, junto a mi padre, no pareció enfadado. Parecía vacío. «Elena», gritó. Su voz se quebró mientras los agentes lo forzaban a entrar en la parte trasera de un coche de policía.
Elena, no puedes hacer esto. Estamos legalmente casados. No puedes simplemente llevártelo todo. No dije una palabra. No era necesario. Simplemente levanté la mano. Las luces de la calle captaron el enorme anillo de compromiso de diamantes que había usado para cegarme a su verdadera naturaleza, y lentamente me lo quité del dedo. Lo arrojé al pavimento mojado, donde aterrizó en un charco turbio con un chapoteo hueco. El rostro de Ricardo se desmoronó y la puerta del coche patrulla se cerró de golpe, cortando sus frenéticas súplicas. Momentos después, los paramédicos del clínico sacaron a Sofía en una camilla de transporte, sin los cócteles médicos exclusivos y extraoficiales de Vega para sostenerla. Parecía terriblemente frágil. Su ictericia era severa, su piel de un amarillo enfermizo bajo las luces intermitentes. Isabel Montero seguía de cerca la camilla, gritando a los sanitarios. ¿Saben quién soy?, chillaba Isabel, aferrando su bolso de diseño como un escudo. No pueden llevarla a una sala pública. Requiere cuidados privados y especializados. Somos los Montero. Señora, esta clínica es ahora una escena de crimen activa. Uno de los paramédicos respondió, sin inmutarse por su frenética arrogancia. Su hija está experimentando una insuficiencia hepática aguda. Vá a la unidad de cuidados intensivos del clínico como todo el mundo. Apártese. Isabel se quedó en la acera mojada, viendo cómo la ambulancia se alejaba en la noche. Se giró lentamente, sus manos cuidadas temblaban, y me miró a los ojos. La superioridad aristocrática que había definido toda su existencia se estaba haciendo añicos, como un cristal barato. Nos has arruinado, siseó. Su voz goteaba un veneno impotente. Pequeña víbora, crees que has ganado. El Consejo de Administración de Montero te aniquilará. Mis abogados lo bloquearán en los tribunales durante décadas. ¿Sus abogados?, se rió mi padre, dando un paso adelante. Isabel, hace 30 minutos, mis contables forenses en Deloitte comenzaron a embargar todos los activos líquidos vinculados a la garantía de Ricardo. Ya no tiene abogados, tiene abogados de oficio. Al amanecer del día siguiente, la ejecución financiera fue absoluta. La historia no solo se filtró, el equipo de relaciones públicas de mi padre orquestó una sinfonía de destrucción. El País y Expansión publicaron simultáneamente exclusivas en primera página. Heredero de Montero Tech, detenido en una espeluznante conspiración médica. Las acciones de sus empresas subsidiarias se desplomaron un 40% en las primeras 3 horas de cotización. Los inversores huyeron como ratas de un barco que se hunde, aterrorizados por las consecuencias mediáticas y la investigación del FBI que se había iniciado instantáneamente en la clínica de Vega. Al mediodía, me encontraba en el gran vestíbulo de la finca ancestral de los Montero. La enorme mansión gótica olía a madera vieja, cera de abejas y siglos de arrogancia robada. Sostenía una orden judicial, flanqueada por 2 alguaciles armados y el socio principal de la división inmobiliaria de mi padre. Isabel había regresado a la finca, tratando desesperadamente de meter joyas y bonos al portador en maletas cuando abrí las pesadas puertas de roble. Se quedó helada en lo alto de la gran escalera. Tiene exactamente 1 hora para desalojar mi propiedad. Isabel, anuncié, mi voz resonando en los techos abovedados. ¿Mi propiedad?, gritó. Su rostro se contorsionó en una grotesca máscara de furia. Sección 8. Cláusula 4b del préstamo puente, le recordé, agitando la escritura de transferencia finalizada. Ricardo puso la finca como garantía secundaria. Cuando incumplió al intentar asesinarme, el título se transfirió automáticamente a Herrera y Asociados. Y desde esta mañana, mi padre me lo transfirió por completo a mí. Así que empiece a empacar. Porque si no está fuera de mi casa en 60 minutos, haré que los alguaciles la saquen arrastrándola del pelo. El desalojo fue un triunfo visceral y poético. Pero no fue el último clavo en el ataúd. Isabel Montero era una criatura nacida de la alta sociedad. Mientras poseyera una pizca de posición social, encontraría la manera de volver a escalar. Todavía tenía el fondo fiduciario de su difunto marido, y lo más importante,
Todavía ocupaba un puesto en el Consejo de Administración de Montero Holdings. Pero yo tenía la dinamita que haría estallar su última fortaleza. 3 días después de los arrestos, el Consejo de Administración de Montero convocó una reunión de crisis de emergencia. Se celebró en una extensa sala de conferencias con paredes de cristal con vistas a Madrid. Los hombres y mujeres sentados alrededor de la mesa de caoba eran dinero antiguo, titanes despiadados de la industria a los que solo les importaban los precios de las acciones, la percepción pública y el legado genético. Isabel estaba sentada en el extremo de la mesa. Parecía demacrada, dependiendo en gran medida del corrector para ocultar las bolsas oscuras y amoratadas bajo sus ojos. Cuando las pesadas puertas dobles se abrieron, esperaba a su equipo de gestión de crisis. En su lugar, me encontró a mí. Entré en la sala de juntas con un traje carmesí elegantemente entallado, pareciendo en cada centímetro la depredadora alfa que mi padre crió. Arturo caminaba a mi lado, llevando un elegante maletín de cuero. ¿Qué significa esto?, exigió un miembro anciano de la Junta, golpeando la mesa. Esta es una sesión cerrada. Arturo, no tienes nada que hacer aquí. Y tu hija es la razón por la que esta empresa está perdiendo capital actualmente. Tengo todo el derecho a estar aquí, señores, dije con suavidad, tomando una silla vacía directamente frente a Isabel. Me miró con ojos grandes y aterrorizados. Desde esta mañana, al embargar las acciones de Ricardo debido a su catastrófico impago del préstamo, actualmente poseo el 32% de Montero Tech y sus holdings. Eso me convierte en su mayor accionista individual con derecho a voto. La sala quedó en silencio absoluto. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas incómodas. El dinero era el único idioma que respetaban, y yo actualmente sostenía el megáfono más grande de la sala. Además, añadió mi padre, abriendo su maletín y sacando una pila de dosieres encuadernados, estamos aquí como cortesía para salvaros de un escándalo que hará que el arresto de Ricardo parezca una multa de aparcamiento. Deslizó un dosier a cada miembro de la Junta. Isabel se inclinó hacia adelante, tratando de vislumbrar la portada. Su respiración se entrecortó. Durante los últimos 24 años, comencé, mi voz perfectamente firme. Isabel ha aprovechado su posición como matriarca de la familia Montero, exigiendo un estipendio anual masivo del fideicomiso de los fundadores, un fideicomiso explícitamente diseñado para proveer a los herederos biológicos legítimos de Arturo Montero Sr. ¿A dónde quieres llegar con esto, Elena?, preguntó uno de los miembros de la Junta, ajustándose las gafas mientras abría la carpeta. Vayan a la página 4, les indiqué. Encontrarán un informe de un investigador privado muy censurado de 1999, seguido de un análisis de ADN recién desclasificado y solicitado por el fiscal del distrito durante la acusación de Ricardo. Isabel se levantó tan rápido que su silla se volcó y se estrelló contra el suelo. Basta, esto es ilegal. No puedes distribuir historiales médicos privados. Son pruebas en una investigación de intento de asesinato en curso, Isabel, sonreí fríamente. Y son completamente de dominio público desde hace una hora. Volví mi atención a los atónitos miembros de la Junta. Sofía Montero no es heredera de esta empresa. Es la hija biológica de David Sanz, un artista en desgracia que murió de un raro trastorno genético del hígado, el mismo trastorno que actualmente está matando a Sofía. Un jadeo colectivo resonó en la sala. Un escándalo por una aventura era una cosa. Pero defraudar un fideicomiso de herencia blindado durante más de 2 décadas era traición corporativa. «Has defraudado el fideicomiso», susurró el miembro más antiguo de la Junta, mirando a Isabel con absoluto disgusto. «Has desviado millones de dólares de la compañía para ocultar a una hija bastarda y encubrir sus defectos genéticos». «No», suplicó Isabel. Lágrimas de terror genuino finalmente rodaron por sus mejillas. «Fue un error. Dediqué mi vida a esta empresa. Protegí el nombre de Montero. Te protegiste a ti misma». La corregí. Mi tono bajó a un susurro letal. «Y cuando la genética podrida de David Sanz finalmente alcanzó a tu hija, conspiraste para masacrarme, para encubrirlo». La Junta no deliberó. «No lo necesitaron.
En 10 minutos se emitió un voto unánime. Isabel Montero fue despojada inmediatamente de su puesto en la Junta. Se le revocó el acceso a la empresa y se instruyó a los abogados corporativos para que redactaran una demanda para recuperar 24 años de pagos fiduciarios fraudulentos. Mientras los miembros de la Junta salían de la sala en un silencio disgustado, Isabel se derrumbó contra la mesa de caoba. No le quedaba nada. Ni casa, ni dinero, ni legado, ni hijo. Prometiste salvarla, sollozó Isabel, mirando la madera pulida como si mirara a una tumba. Ricardo me lo dijo. Dijo que si confesaba, quizás todavía aceptarías hacerte las pruebas como donante. Solté una risa seca y sin humor. Esa era la razón por la que Ricardo se había rendido tan fácilmente bajo custodia policial. Lo había confesado todo, delatando a Vega, delatando a su madre, con la patética e ilusoria esperanza de que me compadeciera de ellos y le diera mi hígado a Sofía, de todos modos. Ricardo es un idiota, dije, cogiendo mi bolso, y el destino de Sofía se selló el día que decidiste que mi vida era desechable. Ha sido incluida en la lista nacional de trasplantes, dado su historial de abuso severo de alcohol, que tu equipo de relaciones públicas documentó tan brillantemente para ocultar su verdadera genética. La Junta de Revisión la ha colocado al final de la lista. Isabel hundió la cara entre las manos. Sus sollozos resonaron fuertemente en la sala vacía de paredes de cristal. Me di la vuelta y caminé hacia las puertas. Mis tacones resonaban bruscamente contra el suelo de mármol. Había muerto en la oscuridad estéril, traicionada y rota, pero renacida en la luz. Había forjado mi propia justicia y estaba dejando el linaje de los Montero exactamente donde pertenecía, en la ruina absoluta. 6 meses después, el frío estéril de la clínica del Dr. Vega fue completamente reemplazado por la pesada y resonante solemnidad del Tribunal Supremo. Me senté en la primera fila de la galería, con una chaqueta de sastre color carbón. Mi padre estaba a mi lado como una fortaleza impenetrable. El aire olía a barniz de madera vieja y al dulce e innegable aroma de la finalidad absoluta. El circo mediático que rodeaba el complot del carnicero de los Montero había alcanzado un punto álgido. Podcasts de crímenes reales diseccionaban cada documento falsificado, y programas de entrevistas se burlaban sin descanso de la familia aristocrática que se había desplomado del ático al presidio. Pero hoy no se trataba de un espectáculo público. Se trataba del frío y duro mazo de la justicia. La pesada puerta de madera junto al estrado del juez se abrió, y 2 alguaciles escoltaron a los acusados a la sala. Apenas reconocí al hombre que se arrastraba hacia la mesa de la defensa. Ricardo Montero, que una vez pasaba 2 horas cada mañana peinándose perfectamente y seleccionando la corbata de seda adecuada, estaba engullido por un mono naranja barato y demasiado grande. Su piel estaba pálida y llena de granos, sus ojos hundidos y vacíos. El encantador y depredador aristócrata había desaparecido por completo, reemplazado por una cáscara aterrorizada y rota de un hombre. A su lado caminaba el doctor, Germán Vega, su postura completamente derrotada, mirando fijamente al suelo. La jueza Rosalía Prieto, una mujer conocida por sus sentencias despiadadas en delitos de cuello blanco y violentos, no perdió el tiempo. Germán Vega. La voz de la jueza Prieto retumbó a través del micrófono, despojando al cirujano caído en desgracia de su prestigioso título. Usted usó su licencia médica como un arma, pervirtiendo el sagrado juramento de curar para operar un matadero extraoficial para el mejor postor. Por conspiración para cometer lesiones corporales graves, agresión médica y fraude. Lo sentencio a 25 años en una penitenciaría federal sin posibilidad de libertad condicional. Vega se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con sus manos esposadas. Y Ricardo Montero, continuó la jueza. Su mirada se volvió hacia mi exmarido con palpable disgusto. Usted conspiró para mutilar y asesinar a la mujer que juró amar, tratando su vida como nada más que inventario desechable para su propia preservación egoísta. Es usted un cobarde del más alto nivel, por conspiración para cometer asesinato,
ejecución de poder fraudulento y extorsión financiera, lo sentencio a 30 años. Ricardo no lloró. Simplemente se quedó allí, completamente entumecido. Su vida, oficialmente, había terminado. Mientras los alguaciles se movían para escoltarlos, Ricardo se detuvo y giró la cabeza. Sus ojos desesperados se encontraron con los míos a través de la sala abarrotada. Abrió la boca, quizás para disculparse, quizás para suplicar una última vez. No le di esa satisfacción. Simplemente incliné la cabeza, le di una sonrisa fría y displicente, y le di la espalda para siempre. Mientras Ricardo cambiaba sus trajes a medida por el uniforme de prisión, el resto de su precioso linaje corría una suerte igualmente miserable. Sin los millones del fondo fiduciario robado, Isabel Montero fue desalojada sin contemplaciones del hotel de lujo al que había huido brevemente. Los contables forenses de Herrera y Asociados, trabajando junto a los fiscales federales, congelaron con éxito cada cuenta offshore oculta que poseía. Pero la tragedia final de la vida de Isabel fue una ironía tan perfectamente cruel que no podría haberla escrito mejor. La condición de Sofía se había deteriorado rápidamente tras el arresto de Vega. Transferida a una sala pública en el clínico, fue sometida a las directrices estándar de la Organización Nacional de Trasplantes. Para obtener un trasplante de hígado, los pacientes necesitan una puntuación MEL de alta y un historial médico limpio. Pero durante años, el agresivo equipo de relaciones públicas de Isabel había enterrado sistemáticamente la verdad sobre la enfermedad genética de David Sanz, documentando legalmente la insuficiencia hepática de Sofía como el trágico resultado de un abuso de sustancias severo e imprudente. La Junta de Revisión de Trasplantes miró el historial médico fabricado que la propia Isabel había pagado para crear. Vieron a una alcohólica de toda la vida, sin arrepentimiento. Sofía fue colocada al final de la lista de trasplantes. Murió en silencio una tarde lluviosa de martes, conectada a una máquina de diálisis estándar en una habitación estéril compartida, totalmente desprovista del privilegio aristocrático al que se sentía con derecho. Isabel ni siquiera tenía los fondos para enterrar a su hija en la cripta de la familia Montero. Actualmente residía en un estrecho estudio de 20 metros cuadrados en Vallecas, esperando su propio juicio federal por 2 décadas de fraude fiduciario corporativo. Estaba completamente sola. Su linaje inmaculado, oficialmente, muerto. Un viernes por la mañana, conduje hasta la antigua finca de los Montero por última vez. La enorme mansión gótica se cernía contra el cielo gris, un monumento al dinero viejo y a los secretos oscuros. Me paré en el extenso césped delantero, tomando un café, con una pesada carpeta manila bajo el brazo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Elena?, preguntó mi padre, caminando a mi lado. Podríamos vender la propiedad. Solo el terreno vale 30 millones. No quiero su dinero, papá, respondí, entregándole la carpeta. Quiero borrarlos. Dentro de la carpeta estaban los planos arquitectónicos finalizados y los permisos de demolición. Había transferido legalmente la escritura de la finca a una organización sin ánimo de lucro recién formada, la Fundación Herrera para la Ética Médica y la Defensa del Donante. No solo íbamos a derribar la mansión, íbamos a salar la tierra. En su lugar, construiríamos una clínica gratuita de última generación y un centro de recursos legales para víctimas de negligencia y explotación médica. Observé cómo las enormes excavadoras amarillas entraban en el cuidado camino de entrada. Sus pesados motores diésel rugieron, mientras la primera bola de demolición de hierro se estrellaba contra la ventana del dormitorio principal. La misma habitación donde Ricardo una vez me había servido café, envenenado con una sonrisa. Sentí como las últimas y pesadas cadenas de mi vida pasada se hacían añicos. Habían cosechado mis órganos en la oscuridad para salvar una mentira, pero renacida en la luz. No solo me había salvado a mí misma, había arrancado su imperio de raíz, demostrando que el verdadero poder no proviene de un linaje falso, sino del coraje absoluto e inquebrantable de recuperar tu propia vida. El imperio Montero se construyó sobre una base de mentiras aristocráticas y dinero manchado de sangre.
Pero el renacimiento de Elena demostró que la verdad es un arma que ninguna cantidad de riqueza puede derrotar. Convirtió una traición brutal en una clase magistral de venganza, borrando por completo a la familia que la veía como nada más que piezas de repuesto. La justicia no solo se sirvió, se ejecutó impecablemente. Si te ha encantado ver a Elena desmantelar este linaje tóxico pieza por pieza y reclamar su poder, dale al botón de me gusta. Comparte este vídeo con otros amantes de las historias de venganza. Y suscríbete al canal para más relatos emocionantes.